Y sin Oyarzábal, ¿en quién confías o en quiénes? Yo totalmente siempre en Kubo. Me lo dices porque soy japonés. No. Sí, y eso indica que como no se ponga las pilas hasta que Kubo, pues le van a comer la tostada, ¿no? Yo creo que estamos cerca de ver el mejor ataque. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコフットマサのマサです。この背景に来ているということは、約1ヶ月ぶりにレアル・ソシエダのスビエタ練習場にやってきて、セルヒオ・フランシスコ監督の試合前の会見にやってまいりました。皆さんもご存知の通り、レアル・ソシエダを得点王として引っ張ってきたスペイン代表ミケル・オヤルサバルが怪我をしてしまい、じゃあチームを誰が引っ張るのか、これをサポーター、記者、そして監督に聞いてみたいと思います。監督には具体的には今シーズン初めて投げた質問が久保建英に対しどんな役割を求めるかっていう質問をしたんですが、同じ質問を再び投げてみて、でも今回はオヤルサバルがいない状況でどういう役割、何を求めるかっていうのを聞いていきたいと思います。セルヒオ・フランシスコ監督の前にはサテライトチームの3世率いるジョン・アンソテギ監督も記者会見に出るみたいなので、北和成についても聞いてみたいと思います。それではバモス。朝の5時にガソリン入れてる人も世界で僕一人な気がします。マドリードから約2時間半かっ飛ばして最初の休憩、彼女特製のサンドイッチをいただきます。うまい。レタス、ハム、目玉焼き、そして愛が入っています。約1ヶ月ぶりのスビエタ練習場、新しいこんな上り坂がありますけど、新しいグラウンドを作ってるんでしょうか。朝はもうめっちゃんこ寒かったですけど、今は11月末28日とは思えないほど、この上着1枚で事足りてる、コートを羽織らなくていい、この天気の良さに救われてますね。今日の練習はここになるのかな。
セルヒオ・フランシスコ監督のリフティング、ちょっとレアな映像ですね。Por ejemplo, el Eibar no es convenido y sí que está. Y el Reunión no es convenido y también está. Por eso te dije, esto es Cristiano. Bueno, sí. Y el Tegui es que es un club de antiguo y sí que está. Ya, no, es que estaba pensando, porque creo que el Atleti solo hace, como solo hace, no sé si a punto fresco y tal, pero eso cualquier cosa. Estaba con las cosas rosas, al lado de Caleta y la barba. Con balón, 4 minutos, 3 carreras aquí, nos vamos a la rueda. Después de la rueda hay escenario, tengo que estar preparado, ¿vale? Ah, sí, pero él está ahí también. Ojo, balones, los que dejen el balón por fuera, entrego en conducción, para dinámicos ya, ¿vale? Tiene balón, entrega en conducción, va a ganar por fuera del cuadrado azul. Hablamos mucho, has llegado tarde y llegas tarde aquí, ¿vale? Va a conducción, de aquel lado los que tienen balón también. Dale, tira, va. Tenemos que estar preparados, ¿vale? Ahora conducción. Conducción con rumbo. No vengas a más, un poquito más acá. ¿Listo?
más fácil. Comparece el inicio. No se vaya ni un balón, ritmo. No tiene ritmo. Más bien. Después del pase, salto de cabeza y acelero. Conducción, pase, salto, acelero, dale. Queda un minuto. Salto, acelero. Salto, acelero, después del pase, dale. Conducción rápida, rápida, 3 conducciones. Conducción rápida. Carremos conducción con un cartero, pero ponlo rápido con el balón, ¿vale? Para acá 2 filas, 3 carreras y nos vamos a dar pase. Más de 80, menos de 80. Y abras el pie. Subo la rodilla por delante. Muy buena. La vuelta andando, pero la carrera buena. Dale. Y arriba. Dando la vuelta. Dando la vuelta. Esta fila es más de un 80, alguna hace mucho que no se mide, ¿eh? Bien buena. Abras el pie, rodilla arriba. Abras el pie. Estoy yo, ¿eh? Continúa hasta que me la vaya, acelerando hasta donde estoy yo. Con esto los pases. Sigue. Buena, tío. Hasta aquí, hasta donde estoy yo. Hasta donde estoy yo. Eso es. Bien. Buena, tío. Sigue. Sigue.
Yo no puedo. Venga, señores. Listo. レアル・ソシエダ練習冒頭15分の撮影が終わりましたが、お昼の1時半セルヒオ・フランシスコ監督の記者会見まで2時間もあるので、ちょっくらソシエダショップスタジアムに向かってソシエダサポーターにインタビューしていきたいと思います。Y sin Oyarzábal, ¿en quién confías o en quiénes? Yo totalmente siempre en Kubo. En Kubo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sí. me lo dices porque soy japonés. No, pero sí, Kubo siempre hace su magia. Me alegra porque justamente, a ver, vamos a ser honestos, o sea, yo lo digo siendo japonés, no está siendo su mejor temporada. No, ya lo sabemos todos que tampoco anda muy fino, pero a mí siempre me pasa algo cuando él toca el balón, él tiene una magia, ¿no? Entonces, pues eso, yo confío en él. 当然試合当日でもないのでファンを捕まえるのが結構難しいんですが、まるで仕込んだかのような久保ファンに遭遇しちゃいましたね。Hola, mister. Una vez que le pregunté por Kita Kazunari, me dijo que seguramente pues el Mundial le serviría para crecer como futbolista. Y ahora, después de acabar el torneo, ya pasa más de un mes, ¿cómo le ve? ¿Cómo ha vuelto el futbolista? Pues muy bien, es verdad que todo el tiempo que pase con nosotros, con sus compañeros, le viene bien para adaptarse, para aprender mejor el
el idioma, para aprender mejor nuestras costumbres, para ser parte del equipo como lo está haciendo hasta ahora, pero pues, entendiendo lo que pasa y entendiendo lo que le pedimos. Y yo creo que Kazu está en eso, ¿no? Se está adaptando, yo creo que al fútbol del equipo y a la situación de la segunda división, de la categoría, se ha adaptado, pero un poquito todavía le falta esa adaptación en cuanto al idioma, en cuanto a la comunicación nuestra con él, en cuanto a la comunicación suya con sus compañeros, y estamos en eso, ¿no? Y yo creo que en eso está dando pasos, y esos pasos pues están mejorando, le están ayudando a mejorar, ¿no? Entonces yo le veo mejorando, le veo que él quiere mejorar, que él lo da todos los días para mejorar, y esa es la línea que tiene que seguir. Contra Osasuna de remontada, lo cierto es que sin mucha participación activa directa de Take Kubo, porque en el último partido entró desde el banquillo, le está yendo bien a la Real. Sí, y eso indica que como no se ponga las pilas Take Kubo, pues le van a comer la tostada, ¿no? Sí que es verdad que ahora con la lesión de Oyarzábal quizás haya más oportunidades para jugar en las tres posiciones de ataque, pero Guedes ya demostró que puede funcionar muy bien por derecha. De hecho fue uno de los que marcó gol en la remontada ante Osasuna. Así que Kubo, si se despista, si no rinde pues, a su máximo nivel, pues sabe que tiene mucha competencia y que Guedes le va a poner las cosas muy complicadas. Hablando de pues, la baja de Oyarzábal, ¿cómo prevés el dibujo táctico contra Villarreal? Pues eso es una buena pregunta, ¿no? Veremos si Sergio Francisco se decide a cambiar dibujo. Yo de momento creo que no va a cambiar demasiado las cosas. Otra cosa es con quién juega arriba. Veremos si juega con Guedes de falso 9 y mete a Kubo por derecha, o en cambio pues, se decide por Sadik, ¿no? Un delantero centro natural. Va a estar ahí la duda. Otra cosa, el cambio de dibujo, que podríamos ver dos jugadores arriba, 4-4-2 en rombo, como la época de Imanol, en la que Kubo estaba arriba, es verdad, con un Sorloz, acompañado de un Sorloz, incluso con un Sadik, ¿por qué no? Y yo eso lo veo un poco más complicado, y como te digo, pues puede que es verdad que Guedes pueda actuar de falso 9, a menos de primeras, ¿no? Contra el Villarreal. Por último, ¿cómo ves a Take Kubo después de toda la situación está un poco rara con Japón, que si el tobillo, jugó el otro día pues los 30 minutos? Sí, yo creo que el jugador sí que es verdad que igual le ha dolido ciertos comentarios que se han dicho, ¿no? Porque él, yo creo que con Japón, con su selección, con su país, pues obviamente no va a faltar a la cita, a la llamada del seleccionador. Entonces yo creo que sí que le ha molestado pues todo lo que se ha venido diciendo, de que igual tenía que haber descansado. Veremos. Yo creo que todavía no tiene el tobillo al 100%. Él decía, incluso cuando pudo hablar aquí en Zubieta, que él cuando esté bien al 100% con el tobillo va a pensar que no va a tener problemas para irse de sus rivales. Decía que él confiaba más en su tobillo que en la complejidad que le pueda poner el defensor rival. Cuanto más cerca esté de ese 100% su tobillo, de él mismo, pues se verá la mejor versión de Kubo. Sí que es verdad que se ha hablado mucho del tema del tobillo, pero yo creo que cuanto más tiempo pase y se tranquilicen un poco las cosas, pues veremos a un mejor Kubo con su tobillo. Esperemos que ya no le dé la lata durante todo el curso. Hola, mister. La primera pregunta que le hice esta temporada fue ¿qué se esperaba de Take Kubo? Le quiero volver a repetir la misma pregunta, pero no en la misma situación, porque es con Mikel Oyarzábal, la gran estrella, ausente. Bueno, yo no le he sentido ausente durante la temporada. Es verdad que igual no ha sido el inicio que todos esperamos, que esa lesión de tobillo creo que nos ha parado un poquito el crecimiento o el proceso, pero creo que, yo creo que diciendo ya en estas semanas que le veo ataque muy bien, que ya está recuperado el tobillo, que ya le veo ataque siendo el ataque del inicio de año, y lo que dices, creo que es un jugador lo suficientemente importante para que nos ayude muchísimo, para que sea un jugador protagonista y para que volvamos a mejorar, para que le pidamos su mejor versión en cuanto a goles, en cuanto a asistencias, en cuanto a participación en el juego, en cuanto a energía. Bueno, yo creo que estamos cerca de ver un mejor ataque.
オープニングでも説明したように、質問の意図としてはミケル・オヤルサバル不在の中、久保建英にどんな役割を求めるかっていう質問だったんですが、ちょっと聞き方が悪かったかもしれないですね。最後のアウセンテ、不在っていう部分だけがセルヒオ・フランシスコ監督の頭に残ってしまって、あたかも久保建英今シーズン不在だったかのようなというふうに捉えられてしまいましたが、監督が答えてたことも結構いいコメントだったんで、それ終わってからいやこれを聞きたかったんですってちょっと蒸し返すようなこともちょっと無粋かと思いまして、もうそこはあえて流しておきました。次回の Vlog はちょっといろいろ悩んでます。今回はサンセバには泊まらず、これからマドリードに飛んで帰るので、もう本当の弾丸出張なんですが、今シーズン初の日本市場、日本マーケットを狙ったキックオフ時間、スペイン時間午後2時ですが、ビジャレアル戦、その日にまた弾丸出張で来るのか、もしくは試合の生配信をやるのか、もしくは日曜日の夕方セビージャとベティスのセビージャダービーがあるんですけど、それに行こうか、ちょっといろいろ悩んでるのでリクエストしてください。最悪休むっていう何もしない可能性もあるかもしれないですけど、コメントお待ちしてます。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってるので概要欄でチェックできます。それではアディオス。眠すぎる。これっきりですね。朝一記者会見のためにサンスバまで行って当日帰るっていう弾丸出張はこれっきりにしたいと思います。